Esta tarde quiero invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el libro del profeta Isaías, en su capítulo 55. Isaías 55, versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor: venid, todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Prestad atención y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Yo lo puse como testigo para los pueblos, por dirigente y por maestro a las naciones. Llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el perverso sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, porque nuestro Dios sabe perdonar con generosidad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no volverá allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados cantarán a vuestro paso, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Amén. Estamos en las fechas en las que estamos y, bueno, dejando al margen todas las cuestiones políticas, ¿verdad?, que copan los telediarios y la prensa en general, es curioso que algo que encontramos repetidamente en estos días es la cuestión de los gastos. ¿Cuánto nos gastamos en estas fechas de Navidad? Y la verdad es que son cifras absolutamente sorprendentes. Casi siempre yo lo hago también, ¿eh? Cuando yo veo en casa, estoy viendo el telediario y dicen cada español se gasta, yo siempre digo, alguien se está gastando lo mío. Porque eso yo no me lo he gastado. Yo esa frase no la puedo evitar, ¿no? Me sale una cifra y digo, madre mía, ¿pero cuándo me he gastado yo eso? Pero bueno, lo cierto que esas encuestas, esos estudios sociales, reflejan el promedio. Claro, yo no, pero unos por otros, ¿verdad? Pues siempre hay alguien que se gasta lo nuestro. Bueno, es el promedio de gasto de las fechas en las que nos encontramos. Y mirando un poquito así algunas de las cifras, resulta que en este año, estas Navidades, un 71%, eso somos muchos, algunos hemos caído en ese grupo, ¿verdad?, gastaremos más que el año pasado. Yo pensaba que sí, solamente porque los precios han subido, aunque compres lo mismo ya estás gastando más, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a dejar eso a un lado. Y fijaros, cuando ya le ponemos concreción a este concepto de que gastamos más,
Las cifras bailan, no son del todo precisas, pero se mueven entre los 550 a los 800 euros por persona esta Navidad. Otra vez las caras, lo mío, claro, dejemos eso. Mucho de ese dinero que se gasta, de promedio, se irá en comida, donde dice también la estadística que casi un 60%, no llega, pero casi 2 de cada 3, en fin, estoy abusando un poquito de la cifra, ¿verdad? Tenemos aquí a Carmen, que es profesora de matemáticas y me va a regañar con los porcentajes, ¿no? Pero bueno, nos excedemos un poquito, ¿verdad? Casi 2 de cada 3 compraremos más de lo necesario, dicen, ¿verdad? Y parece ser que donde no nos controlamos es en el gasto de dulces. Cuando llegan los turrones y tal, pues ahí siempre calculamos de más, pensando que se va a comer, pues. Y lo que sucede es que al final el promedio, otra vez, pues acabamos tirando comida. Y se habla de un promedio de 31 euros de comida que se desperdicia, que se tira en estas fechas. Ninguno nos identificamos, ninguno gastamos este dinero y tal, pero cuando salen las cámaras, ¿verdad?, en calle Preciados, ¿verdad?, no cabe un alfiler, y además no solamente por el número de personas, sino por las cantidades de bolsas, ¿verdad?, que llevamos. Centros comerciales están atiborrados. Bueno, es algo que, en fin, es propio de la fecha en la que estamos. Compramos comida, compramos ropa, compramos regalos, ¿verdad? Y parece que estamos muy necesitados de hacerlo. Y esto, en fin, no voy a extenderme más con esta cuestión, pero me hizo pensar cuando preparaba este mensaje en una teoría psicológica que quizás la habréis escuchado sin que seamos ninguno de nosotros, algunos hay, ¿verdad?, expertos en el tema, en la que se conoce como la pirámide de Maslow. Es una pirámide que tiene 5 niveles y que lo que viene a establecer son 5 niveles de necesidades en el ser humano. La base, la más ancha, es la que reconoceríamos como las necesidades fisiológicas. Comer, beber, eso es fundamental. Ahí no hay capacidad de elegir. Comemos y bebemos o nos morimos, ¿verdad? Entonces digamos que en esa pirámide, esa base es la más elemental, la que todos compartimos. Un segundo nivel, ya la pirámide, ¿verdad?, va estrechando, es la necesidad de seguridad, de protección. El tercero, en fin, los cito, no vamos a pararnos mucho en ello. El tercero es el nivel de la pertenencia, del amor. El cuarto nivel de la pirámide es la necesidad de estima, de prestigio, de estatus, de autoestima. Y la cúspide, digamos, el top de la pirámide es la necesidad de autorrealización, de autoestima. Y se supone que todos comenzamos juntos en esa base, ¿verdad?, por la necesidad de cubrir, como decía, esas necesidades más básicas, más perentorias para la supervivencia. Si esto no se da, pues simplemente nos morimos, ¿verdad? Pero una sociedad, un conjunto, un colectivo, un país, ¿verdad?, vemos que avanza cuando empieza a satisfacer, cuanto más mejor, los distintos niveles de esta pirámide. Y sobre todo, lo ideal es si lo hacemos de manera colectiva, ¿verdad?, impulsando pues lo que llamaríamos el desarrollo cultural, tecnológico, humano. Es decir, una sociedad se autorrealiza cuando los ciudadanos tienen sus necesidades cubiertas y pueden alcanzar metas más altas. Ese es el ideal, ¿verdad? Cuanto más alto de la pirámide podamos identificar a una población, diríamos que es una sociedad más desarrollada. Esa es la teoría. En fin, los expertos pues la contradicen, la matizan, pero quedémonos con este planteamiento, ¿verdad?, de lo básico a lo más desarrollado. Yo tengo que reconocer, y esto es una cosa muy personal, que cuando veo las noticias que hemos visto acerca de los gastos, ¿verdad?, de cómo vamos con las bolsas, que no podemos andar por las calles y cosas de esas, y pienso en esta pirámide, a veces tengo la impresión de que el ser humano volvemos otra vez a la base, a lo más primitivo. Volvemos otra vez a nuestro estatus más básico.
no iba a decir casi neandertal, pero no quiero decirlo con un sentido de ofender a nadie, ¿verdad? Pero parece que nos volviésemos en estas fechas a esos rudimentos que no muestran mucho avance, ¿verdad? Que no muestran mucha aspiración, es consumir básicos y tal, ¿verdad? Y me acordaba de un hermano, y cuando yo pastoreaba la iglesia de Elda en Alicante, él siempre era un hombre que le gustaba mucho reflexionar y siempre me decía, señor Méndez, como me llamaba, dice, el ser humano es siempre el mismo. Lo que cambia es la forma de vestir. Antes iba con taparrabos y ahora va con unas ropas muy sofisticadas, pero seguimos siendo los mismos. Bueno, no le faltaba razón. Cuando vemos que en muchos momentos de nuestra vida, en muchas etapas del año, buscamos esas satisfacciones que parecen ser pues, muy primitivas, ¿verdad? Que a veces pudieran dar a entender que no apuntamos más lejos de tener la tripa llena, ¿verdad? Y de tener algunos instintos muy básicos satisfechos. Claro que hay que comer y beber, que nadie me lo tome y que está bien compartir mesa en estas fechas y disfrutar de la familia, la fraternidad, el intercambiarnos regalos, detalles. O sea, que no estamos hablando, aquí no vamos de ninguna hipocresía. Es un tiempo bonito el de compartir mesa, como digo, y cuidarnos y querernos, ¿verdad? Claro que sí. Lo que quizás, ¿verdad? Y en esta tarde me gustaría que a la luz del texto que hemos leído, nosotros como creyentes y sobre todo la palabra de Dios a lo que nos llama, a lo que nos invita, es a darnos cuenta de que la vida es mucho más que solamente esa base primitiva de cubrir necesidades fisiológicas. El Señor, sin duda, ha sido siempre provisión para su pueblo. ¿Recordáis cuando estaban en el desierto? El Señor proveyó agua, el Señor proveyó el maná y siempre ha cuidado de su pueblo en esas necesidades básicas. Pero el Señor nos creó no solamente para eso, sino para que nuestras vidas realmente alcanzaran la cúspide de esa pirámide. Ya dejemos a Maslow a un lado, ¿verdad? Que lleguemos a esa vida completa, a esa vida plena, a esa vida totalmente desarrollada, ¿verdad? Cubiertas las necesidades materiales, que no todo el mundo lo tiene, desgraciadamente, hay otras necesidades que cubrir en el ser humano. Y a veces hay muchos que se olvidan de esta realidad. A veces hay muchos que se olvidan y descuidan el hecho de que muchas de las necesidades que tiene el ser humano tienen que ver con su necesidad espiritual. El ser humano tiene una necesidad de trascendencia. Aunque a veces no lo quiera o no lo queramos reconocer, nuestra vida busca satisfacción que va mucho más allá de lo meramente físico. Sin embargo, y eso es lo que el texto bíblico de Isaías que hemos leído nos quiere dar a entender, es que no sabemos cómo hacerlo. Tenemos necesidad de algo. Esa es la frase que se queda, ¿verdad? No, si yo tengo inquietud, algunos dicen, hay algo que me pasa a mí por dentro, pero no sabemos cómo afrontarlo. No sabemos cómo dar satisfacción a esa necesidad espiritual. Y por eso el Señor dice en el versículo 2 que nos gastamos el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que nos sacia. Es decir, que pensando que cubriendo necesidades materiales vamos a traer paz, vamos a traer contento a nuestra vida espiritual. Desgraciadamente mucha gente reconoce que tiene un vacío, o si no lo reconoce, está ahí, lo siente, algo le pasa, y cuando le llega y le da fuerte esa necesidad espiritual, ¿qué es lo que hace? Pues se compra un teléfono, o se compra unos zapatos, o se compra ropa, ¿verdad? Y piensa que quizás por ahí, teniendo esos otros extras, pues va a conseguir traer paz a su corazón. El profeta Isaías advierte a su pueblo de que están invirtiendo, de que están gastando en lo que realmente no satisface espiritualmente. Están poniendo su esfuerzo y dedicación, están quizás buscando satisfacción en el lugar equivocado.
Y por eso lo primero que les dice el profeta Isaías, o el Señor por medio del profeta Isaías, es venid. Es un imperativo, es venid. ¿Pero venid a quién? Venid al Señor, ¿verdad? Venid a Dios. El profeta está diciendo que ese pueblo, que es pueblo de Dios, se supone, que está intentando dar satisfacción, que está intentando llenar un vacío con las cosas equivocadas, con las respuestas incorrectas, el Señor les dice, venid a mí, porque ahí es donde está la satisfacción, ahí es donde vuestra sed, no ya solo la de agua, sino la sed espiritual será satisfecha. ¿Recordáis a Jesús con la mujer samaritana? Dice, cuando Jesús le dice, el agua que yo doy no tendrá sed jamás, la mujer dijo, qué bien, ya no tengo que ir ni más con el cántaro al pozo a por agua. Era una satisfacción mal dirigida, equivocada. El Señor estaba hablando de algo más. Y eso es también lo que le está diciendo al pueblo de Israel, que Dios, cuando se va a Él, satisface auténticamente las necesidades que tenemos en nuestra vida. Porque además, fijaros, el Señor dice venid, pero el Señor dice que se compromete. Dice que ha hecho un pacto eterno de vida. No es un pacto momentáneo, no es un compromiso puntual para quedar bien, sino que cuando vamos al Señor con esas necesidades que tenemos en el alma, que tenemos en nuestras vidas, el Señor las satisface hasta el final. Su pacto es eterno, es un pacto de misericordia. Porque cuando tenemos esa desazón espiritual, cuando tenemos ese vacío, muchas veces nuestras vidas se amargan, nuestras vidas se entristecen, nuestras vidas se enrarecen. Y el Señor dice que viene haciendo un pacto que es un pacto de misericordia. Es decir, viene a aliviar, viene a consolar, viene a reforzar, a reconstituir nuestras vidas. Viene, en definitiva, a dar plenitud a nuestra realidad, a cada uno de nosotros. Por eso dice, y la invitación es, después de ese imperativo de venid, dice, buscad al Señor. Buscadle mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando uno lee este versículo pareciera que a veces Dios juega al escondite, ¿verdad? Hay que, a ver si te encuentro, a ver dónde estás. Y no nos damos cuenta de que en esas ocasiones en las que Dios parece que no está accesible, que no se le puede encontrar, que no se le puede hallar, es porque Dios es esquivo. Y no nos damos cuenta de que no es que Dios no esté accesible, no esté cercano. No es que nos lo quiera hacer difícil, sino que Dios quiere que vayamos a Él no en nuestros términos, que es lo que hace que parece que Dios no está. Señor, tiene que ser como yo quiera. No, el Señor dice, no, venid a mí en mis términos, como yo quiero que lo hagáis, ¿verdad? Porque cuando buscamos a Dios y lo hacemos conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra forma, Dios tiene que ser como yo quiera, ¿sabéis lo que pasa? Que nos compramos otro par de zapatos. Volvemos a buscar la satisfacción donde no es el sitio. El propio Señor lo dice, no estoy inventándome nada acerca de esta realidad de un Dios que a veces parece que es esquivo, que no encontramos. En los versículos 8 y 9 hemos leído, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Piensa lo que quieras, pero si tienes que ir al Señor, tienes que ir a su manera. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Los términos de Dios son los suyos propios. Y esto, que pudiera otra vez parecer que es para fastidiarnos, nos tiene que hacer reflexionar. Porque ¿cuántas veces no nos hemos estrellado por hacer las cosas a nuestra manera?
pocas veces, y estoy siendo de un generoso que no debiera, pocas veces nos estrellamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Pero seguro que nos hemos estrellado muchas veces haciendo las cosas a nuestra manera, sin contar con el Señor. El pueblo de Israel estaba en el exilio. ¿Por qué? Porque dijeron, no, nosotros nos gobernamos mejor sin el Señor. Nosotros nos juntamos con los países y hacemos alianzas pues con los que nosotros queramos. El Señor le dice, no te juntes con esto, no vayas con aquellos. Dice, no, Señor, yo lo sé mejor. Esto me va a beneficiar, esto me va a ir bien. El pueblo acabó en el exilio, perdiendo el control de su tierra, de sus vidas, de su tiempo, de sus recursos. El Señor tiene un plan de vida para nosotros que siempre es mejor que lo que nosotros podamos imaginar y a veces hasta desear. Porque el Señor de verdad quiere satisfacer nuestras necesidades, especialmente aquellas que son las más perentorias, a pesar de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que es comer y beber. Y son las necesidades emocionales, las necesidades espirituales. Nosotros queremos, en estas fechas, mucha gente lo que hace es querer encontrar satisfacción gastando. Y parece que ahí con más bolsas somos más felices, uno se siente bien. Pero la realidad, y sabemos que es así, esto es algo momentáneo. Yo sé que todos hemos bromeado con esa frase, el dinero no da la felicidad, pero... Y ya metemos los peros, ¿verdad? Y ahí he encontrado de todo. Hay uno que decía que se llora mejor en un Ferrari. Bien. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Nadie va a discutir eso. Pero lo cierto es que solo cubre una parte de la realidad de la vida humana. Simplemente pensando, tener dinero no te hace mejor persona. Y somos llamados a ser buenas personas, hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y tener dinero no te hace, insisto, mejor persona. Hay un economista, un tal Sterling, que dice que el dinero provoca la felicidad momentánea, que disminuye con el tiempo y por eso se busca más. ¿Habéis conocido alguna vez a un rico que diga ya tengo bastante? A que cada vez los ricos tienen más y cuando salen todo, ahora llegan los años, la lista Forbes, ¿verdad? Y va saliendo y si tienes no sé cuántos millones más que el año pasado, ¿verdad? Y dice, pero no tiene bastante si no se lo puede gastar. Pero no, el dinero pide más y más y más. ¿Por qué? Porque no satisface todas las áreas de tu vida. El dinero, y esto a veces es una trampa, no te hace o no hace que la gente te quiera más. Es muy raro ver a alguien con dinero que esté solo. Bueno, puede estar solo porque los echa. Pero en condiciones normales, al que tiene dinero, se le pega a todo el mundo. ¿Es verdad o no? Y dice, ¿cuánto le quieren? Pero si habéis leído acerca de figuras ricas, poderosas, que han tenido mucho dinero y que lo han perdido, ¿sabes cuánta de esa gente está ahí cuando ha perdido el dinero? Casi ninguna. Hay una canción, creo que ya la he mencionado alguna vez, porque me gusta mucho él, ¿no? El cantante y guitarra, sobre todo la guitarra, me gusta, ¿verdad? Eric Clapton. Tiene una canción que viene a decir algo así como nadie te conoce cuando no tienes dinero en el bolsillo y en cuanto a amigos no tienes muchos. Y era una canción que escribió allá por el año 92, autobiográfica. En la cima del éxito, dinero, lujo, amigos. Bueno, pues los malos hábitos de droga, de alcohol y demás le hicieron caer en el hoyo más profundo. ¿Sabes cuántos estaban ahí para él cuando ya todo se había perdido? Nadie, o casi nadie. Y eso es lo que viene a decir la canción. Nadie te conoce cuando has caído al hoyo. Nadie quiere saber de ti. Pero cuando te recuperas otra vez económicamente, otra vez florecen los amigos. El dinero no hace que te quieran más.
El dinero ayuda al bienestar, pero no es la respuesta última y definitiva a tus necesidades. Por eso el Señor en el versículo 7 dice: deje el impío su camino. Y algunos dirán: no, yo no soy un impío, entendámonos. Un impío es uno que camina lejos de la piedad, es alguien que camina sin el Señor. Y hay mucha gente que se puede identificar. Quiero pensar que la mayoría de nosotros no, ¿verdad? Como creyentes. Pero el aviso es ese: deja de caminar lejos del Señor. Y dice: y el perverso, es decir, el que vive alejado del bien, que esa es también la idea del término, que deje su forma de pensar y se vuelva al Señor. Necesitamos volvernos al Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar misericordia, como dice el versículo 7, porque Dios sabe perdonar con generosidad. Así que el profeta Isaías está hablando a un pueblo que está con necesidades de muchos tipos, pero especialmente una crisis espiritual, una crisis de satisfacción interna, y que está gastando su dinero en lo que no satisface, en lo que no llena. Y por eso dice que tenemos que ir al Señor y escuchar su palabra. No los cantos de sirena que tenemos en nuestra sociedad: compra esto y serás feliz. Ya ha llegado la Navidad en el Corte Inglés, ¿verdad? Y nos olvidamos que Navidad es Jesús. Cuando escuchamos todo eso a nuestro alrededor, la palabra nos dice: inclina tu oído y escucha al Señor. Porque es la palabra de Dios la que realmente llena nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que cumple el propósito bueno en nosotros. Es una palabra de vida, es una palabra de perdón, de propósito, de esperanza. Como dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello a lo cual la he enviado. Y todos sabemos, y en estas fechas lo recordamos, ¿verdad? Esa palabra se hizo hombre en ese niño de Belén, en Jesucristo. Escuchar a Cristo, escuchar su palabra, es lo que llena nuestras vidas. Es lo que culmina y llena ese vacío que nosotros podamos tener. Pablo dice en Colosenses que si oímos su voz, nos dará a conocer la esperanza de su gloria. Imaginad, la gloria de Dios. ¿Recordáis el pasaje en el Antiguo Testamento cuando la gloria de Dios está en el templo? Que todos se tienen que salir porque dice que la gloria lo ha llenado todo y ya no cabe nada más. Pues dice el Señor que si oímos su voz, si confiamos en Él, esa gloria que lo llena todo puede llenar también, y de hecho llena nuestras vidas. Vengamos al Señor, oigamos su palabra y viviremos. Pero no viviremos como meros supervivientes que han llenado su estómago, sino que viviremos habiendo llenado nuestra alma de la plenitud de Dios en Cristo. Dice el propio Señor Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre de pan y de... No, ¿verdad? Que también tiene palabra para ellos, pero dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed del propósito de Dios, que es bueno para aquellos que confían en Él. Bienaventurados, felices, dichosos los que tienen esa inquietud y la satisfacen en Cristo, porque dice que serán saciados. Seremos llenos de esa gloria de Dios, seremos llenos de su propósito, seremos llenos de su vida, de su bendición en cada uno de nosotros. En estas fechas estamos preparando el camino del Señor y sabemos que Dios está obrando algo bueno, algo especial por medio de Cristo para toda su humanidad. Por eso, y vamos concluyendo, en este tercer domingo de Adviento, que recordamos el gozo, la alegría, hacemos nuestros, si venimos al Señor y escuchamos con atención su palabra y la hacemos nuestra, podremos decir: con alegría saldréis y con paz
regresaréis. Los montes y los collados cantarán a vuestro paso. Todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será borrada. Pues que así sea, queridos hermanos y amigos, en cada uno de nosotros. Tenemos muchas necesidades que atender en nuestra vida. Seguro que todas ellas, o la mayoría de ellas, cuando menos, importantes. Pero no hay nada más importante que nuestra vida alcance la satisfacción de ser llena de la presencia, la palabra de Dios que es Cristo para nosotros. Disfrutemos del gozo de su plenitud. Disfrutemos del gozo de su presencia en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.